Los octavos de la Champions League parece ser que han dictado sentencia. Y hay entre favoritos, otros que no, los equipos importantes, los países. Todo eso voy a tratar de analizar en este video, cómo ha ido cada uno de los equipos, los enfrentamientos, las posibilidades, incluso mis pronósticos acerca de quién creo que va a pasar y quién no. Pero bueno, vamos a ello. La primera eliminatoria de todas, el Paris Saint-Germain contra el Bayern Múnich. Una eliminatoria donde sin duda alguna el Paris Saint-Germain intentó, donde tuvo sus posibilidades, pero al final de cuentas el Bayern Múnich se llevó el resultado. Y es que la principal debilidad que tiene el Bayern Múnich es que adelanta mucho su línea defensiva. Y para eso necesitas buenos lanzadores y también necesitas buenos extremos o jugadores que al espacio estén lo suficientemente peligrosos como para equilibrar el partido y que el Bayern Múnich no se sienta tan cómodo contra ti. Cosa que no tuvo el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain fue un equipo que le permitió mucho al Bayern Múnich, le cedió la pelota, prácticamente nunca presionaron arriba. Tanto Neymar como Messi pues son jugadores que hoy lo sabemos que hoy en día ya no presionan igual que como presionaban antes. La verdad es que los demás jugadores también estuvieron bastante apagados y el Bayern Múnich tuvo incluso para golear, pero desaprovecharon muchas oportunidades. Incluso en los últimos 10 minutos donde entra Mbappé, desequilibra mucho más el partido. Ahora sí tienen ese jugador que se desmarca el espacio y que puede hacerles daño en cualquier contragolpe por los lanzadores que tienen como Messi o Neymar. Pues parece ser que recompuso mucho más el Paris Saint-Germain, pero también es cierto que hubo una dejadez mental, tal vez por como se veían denominadores el Bayern Múnich hacia el Paris Saint-Germain. Y la verdad es que fue una eliminatoria casi cantada para el Bayern Múnich. Me parece que el Bayern tiene todas las de ganar en el Allianz Arena y yo diría que a menos que ocurra un milagro y Mbappé saque un hat-trick o algo por el estilo, la verdad es que se ve muy complicado que el Paris Saint-Germain avance. Y ese día también jugó el Milan contra el Tottenham y me sorprendió mucho el Milan. La verdad es que tuvieron muy buen trabajo de equipo, presión alta, se acompañaron muy bien, un equipo muy intenso desde el inicio. De hecho, ese primer gol es una muestra clara de la intensidad, la agresividad con la que arrancaron el partido. Y sin duda alguna es una eliminatoria muy abierta, porque parece ser que el Milan pues ya bastante desencajado y prácticamente nada concentrado en la Serie A, sabiendo la amplia y brutal diferencia que tiene el Napoli, pues le da mucho más para concentrarse en la Champions League, porque mostraron una cara muy diferente a la que habitualmente muestran en la Serie A, con lo que yo pienso que esa eliminatoria pinta para mucho más. Seguramente el Milan se defienda mucho más de lo que hicieron en la ida, y el Tottenham pues tendrá que mostrar una mejor cara y no ser tan concesivo en defensa, no tener tanta permisividad con los rivales como sí lo ha demostrado en la Premier League. Pero a ver, yo creo que Conte tiene la capacidad, pero también creo que el Milan sobre todo tiene las ganas, sobre todo se ve un equipo con hambre de trascender un poco más en Europa. Bastante interesante. Yo pensaría que el Milan ganaría por la ventaja que ya tiene, pero habría que ver cómo desenlaza. Al día siguiente de esos partidos se jugó el Brujas contra Benfica, un partido en el que el Benfica consigue una ventaja completamente de oro. El Benfica se ve un equipo bastante superior al Brujas, un Brujas que incluso le costó mucho pasar la fase de grupos contra el Atlético de Madrid. No fue un equipo tan sorpresivo como sí lo fue el Benfica, aunque con la pérdida de Enzo Fernández parece que es un equipo que tiene las ideas muy claras, un equipo muy sólido, un equipo que sabe lo que juega y que entiende perfectamente el momento, aunque no tiene la experiencia suficiente tal vez en la configuración total de la plantilla. Tiene ciertos jugadores que ya se han manejado en estas situaciones en años pasados, porque ya han tenido participación incluso en cuartos de final la temporada pasada contra el Liverpool. Entonces yo creo que el Benfica prácticamente tiene ganada la serie, cierran en casa con la ventaja de 2-0. Creo que hay muy poco que decir acerca de esta serie. Y también el Dortmund-Chelsea se juega ese mismo día, donde el Chelsea, con los 300 millones gastados en el mercado de traspasos, se vio absolutamente nada. Se vio destrozado por el muchacho Adeyemi, que con un gran regate y con mucha velocidad verdaderamente sorprende a todos con ese gran gol. El Borussia Dortmund, un equipo que parece ser que por mediados o antes de los mediados de la temporada no tenía tanta potencia, no tenía tanta fuerza, pero al final de cuentas ha ido yendo de menos a más. Ha estado mejorando mucho. En la Bundesliga están empatados en el liderato con el Unión Berlín y con el Bayern Múnich, con los 43 puntos en el liderato. Entonces, pues a menos que el Chelsea cambie la mentalidad o que Potter termine por acoplar la idea con los jugadores que tiene, o si puede lograr un 11 estelar, un 11 de gala, porque la verdad es que tiene muchos jugadores y tanto puede ser bueno para la competencia como puedes estar enemistándote con muchos jugadores que no tienen actividad. Completamente un proyecto desastroso del Chelsea. Aún así pueden pasar la eliminatoria, no quedan exentos de mostrar un buen fútbol. Pero la verdad es que por el desorden que parece estar en el Chelsea, porque el Dortmund hace mucho que no prueba los cuartos de final, por ese puntito de agresividad que yo creo que el Dortmund va a mostrar por encima del Chelsea,
yo se le daría al Dortmund. Incluso también un poco más por el gusto, por la simpatía que me tiene este equipo, pero aún así yo creería que tienen los argumentos suficientes como para superar al Chelsea. Y justamente ayer el Napoli vence 2-0 al Eintracht de Frankfurt, un partido en el que el Napoli dominó de principio a fin, incluso mereció más de lo que logró concretar, pero eso pues bueno, es cosa de la suerte, si tienes más o menos en el día, corresponde me parece más ese factor que al juego que presentó el Napoli, porque fue un juego lo suficientemente sólido, una concentración muy adecuada, intensidad bastante superior al nivel que a lo mejor podríamos pensar que el Napoli tendría en comparación a la relajación que puede ser que tengan ya en la liga y todo eso, pero nada más lejos de la realidad. Y despejando toda duda, hicieron un auténtico partidazo, verdaderamente incluso con ese penal de Kvaratskhelia, aunque no lo hubieran tenido, tenían muchas más ocasiones para marcar otros goles. Irving Lozano se mostró una faceta espectacular, es un jugador que al contragolpe y por la velocidad que tiene en desborde, es un jugador exageradamente rápido, me parece que es un jugador que van a aprovechar mucho en esta Champions League porque en muchas ocasiones les va a tocar contragolpear. Y aunque el Frankfurt les pueda complicar porque es un equipo pues bastante luchón, la verdad es que no creo, la verdad es que creo que el Napoli incluso con la holgura que ya tiene en la liga perfectamente se puede concentrar de lleno en la Champions League y pasar de ronda fácilmente contra el Frankfurt, que ya tiene una ventaja bastante buena, aunque si se relajan puede ser, pero si yo como los vi ayer, como vi que tenía ese nivel de concentración, lo veo bastante difícil. Y el no falla, el invencible, los amigos de Blanco, que pues lógicamente se mandaron un partido surreal contra el Liverpool. El Liverpool empezó bastante bien, bastante milagrosamente intensos, milagrosamente concentrados, presionando bien, recuperando mejor, muy buena distribución, muy buena calidad en la toma de decisiones. Asimismo también en la técnica con la que ejecutaban las acciones que tenían en posibilidad de marcar algún gol o de generar alguna acción de peligro. Pero pues el Real Madrid al final de cuentas es un equipo que muy difícilmente va a perderte la fe, muy difícilmente va a rendirse en un partido a matar o morir como es una eliminatoria. Y en cuanto el Liverpool se relajó, en cuanto el Liverpool pues parece ser que se cagó, no sé, o sea, se pusieron a llorar y le regalaron el partido completamente al Real Madrid. Ya fue una serie de decisiones dubitativas por parte de Liverpool, veías que intentaban atacar, intentaban defender. No sabían realmente dónde estar, si ir más arriba, si estar más abajo, se quedaban en un plano intermedio pero con bastantes dudas. El Real Madrid era un equipo, una flecha absoluta, mandaba a sus extremos a correr, Vinicius absolutamente peligrosísimo durante todo el partido y se manda primero un golazo, después lógicamente sí tiene mérito en la presión, pero también es una decisión horrible de Alisson de ni siquiera ceder al lado o despejar, sino que prácticamente cede en diagonal justamente donde viene Vinicius. Y como digo, para mí el Liverpool le regala mucho ese partido al Real Madrid. Es un equipo que parece ser que ya entra en una inestabilidad mental, en un nerviosismo absoluto cuando ven al Real Madrid. Y pues esta eliminatoria no está decidida, es que ya está cantado. O sea, el Real Madrid yo hasta lo daría como el candidato número 1 para la Champions, porque verdaderamente en esta competición yo ya le estaría apuntando a la 15ª, porque difícilmente veo que vayan a poder tumbar a este equipo, sobre todo siendo tan salvaje en este tipo de partidos eliminatoria directa. Bueno, a 2 partidos, pero prácticamente lo resolvieron en 1. Y hoy partidos que confirman un poco más mi duda. El Inter suficiente, casi siempre como así se muestra en la liga cuando juegan de local. Es un equipo que, sobre todo contra equipos que parece ser que tienen menor bagaje o menor potencial que ellos, se muestran bastante suficientes y tienen mucha dinámica, se mostraron bastante similares a lo que mostraron contra el Barcelona, pero pues un equipo que sobre todo es mucho de recuperación, triangulaciones muy rápidas, asociación muy rápida, buscar algún tipo de centro al segundo poste, incluso apoyándose de Seco, y consiguen ganar 1-0, consiguen un buen resultado. Veo difícil que el Porto les pueda hacer algo, aunque es un equipo siempre duro de roer, pero ahora con el Porto con la necesidad de atacar y el Inter en el terreno que más le gusta, que es el de contragolpear, yo prácticamente se la doy ya al Inter. Y pues bueno, igual otro que yo apuntaría a los cuartos de final. Y el Manchester City en una calca de lo que ha sido su temporada, un inicio redondo, un inicio bastante sólido, un equipo que se muestra bastante ordenadito, muy bien sistemáticamente, hacen las cosas que deben de hacer para ponerse arriba en el marcador, pero con el tiempo le empezaron a ceder mucho a Leipzig, que el Leipzig no es ningún equipito,
El Leipzig aprovecha muy bien su oportunidad, el Leipzig empieza a atacar, empieza a tener mucha más presencia en el área del Manchester City, incluso hasta puede ser que le generaron mucho más peligro de lo que pudiera ser previsible contra un equipo de tal envergadura, y le terminan empatando el partido, incluso con alguna posibilidad, como yo digo, tal vez de incluso merecer algún segundo gol. Aún así, pues seguramente el Manchester City va a pasar de ronda, lo veo muy difícil que se queden en octavos de final, tendría que pasar que jueguen terrible y que el Leipzig dé el partido de su vida, porque la verdad es que es un equipo que sistemáticamente, y aunque no se le ve ese puntito de motivación que ya había señalado Guardiola en alguna conferencia de prensa anterior, pues es un equipo que tiene los conceptos suficientes como para no evidenciar ese tipo de faltas de actitud cuando las cosas las saben hacer ya tan bien. Pero no sé, eso sí me preocupa bastante más con el Manchester City, porque se ve que es un equipo que está bastante ido, sobre todo se desconcentra mucho en los partidos y hay momentos en los cuales como que baja los brazos o no terminan de ser lo intensos que deberían de serlo para cerrar los partidos y mostrarse como un equipo potente. Y si eso ya se vio en la liga, pues ahora lo estamos demostrando en la Champions. Y bueno, el saldo para cada país pues termina siendo que en Alemania, por ejemplo, de los 4 equipos que están en los octavos de final, empata 1, que es el Leipzig, ganan 2, que es el Bayern y el Dortmund, y pierde 1, que es el Eintracht de Frankfurt. Y yo esperaría que de los 2 que ganaron, los 2 pasen, y difícilmente los otros 2 podrían avanzar en sus respectivas eliminatorias. En Inglaterra, de sus 4 equipos, 3 perdieron, Chelsea, Tottenham y Liverpool, y solamente 1 ganó, que es el Manchester City. Yo vería bastante probable que esos 3 puedan quedar eliminados y solamente el Manchester City avance. La verdad es que se les ve un pecho bastante frío en contra de los otros equipos de países con presupuesto menor. Y la verdad yo lo vería bastante probable, aunque pues al final el plantillón está del otro lado y perfectamente pueden avanzar. Eso no los exime para nada de tener la calidad suficiente para dar un buen partido en la vuelta. Pero menos con el Liverpool. El Liverpool, ese sí no, para nada. Y en Italia, que sus 3 participantes vencieron, pues los de mayor posibilidad, el Napoli y el Inter, para pasar a la siguiente ronda. El Milan, mucho más abierta la serie, bastante más abierta. Pero qué cosa sería para Italia volver a poner a 3 de sus equipos en cuartos de final de Champions League. Pero yo creo que es bastante posible. Y Portugal con sus 2 representantes, el Porto lo veo mucho más complicado que el Benfica. El Benfica prácticamente yo lo vería en cuartos de final. El Porto me sorprendería bastante más, pero bueno, nunca se descarta una sorpresa, aunque la verdad es que yo creo que al Inter le favorece mucho el tipo de partido que se le avecina en la vuelta. Y con los otros 3 países restantes, por parte de Bélgica, el Brujas yo lo vería completamente eliminado. Con el Paris Saint-Germain lo veo muy complejo que puedan avanzar a la siguiente ronda. Y el Madrid no solamente lo va avanzando a la siguiente ronda, sino lo veo con muchas posibilidades de ganar el torneo. Cosa que parece que ya es muy normal, ¿no? Para a esos amiguitos de blanco. Y si tuviera que dar un top 5 acerca de los equipos que veo con más posibilidades, no solamente de avanzar, sino aparte de ganar el torneo, el Real Madrid yo creo que sin duda alguna está a la cabeza de todos. Es el equipo que veo más potente para llevarse la Champions League en este año. Abajo estaría el Bayern Múnich, que sobre todo desanimó mucho esa desconcentración que tuvieron en los últimos 10-15 minutos contra el Paris Saint-Germain. Cometer ese tipo de errores contra el Real Madrid sería absolutamente letal. Abajo del Bayern Múnich yo pondría el Manchester City, después al Inter de Milán, y en el lugar número 5 pondría el Napoli, aunque el Napoli pues dependiendo de cómo sea su camino y cómo se vaya desarrollando el equipo conforme avance la competencia, pues igual le puede dar una sorpresa, pero lógicamente va a necesitar mucha brillantez. Ahora, el Napoli tiene una ventaja importante, y es que el Napoli tiene mucha ventaja en la liga, por lo tanto puede centrar mucho de sus fuerzas en la Champions League. Entonces es una ventaja a considerar, y un equipo que está mostrando un muy buen fútbol, un equipo bastante agradable de ver. ¿Pueden pelearle? Sí, pueden pelearle, pero creo que sobre todo a ver cómo lidian con ese tema de la inexperiencia, ¿no? Sobre todo muchas veces eso lo puedes complementar con excesiva actitud, con mucha intensidad, pero también hay que saber en algunos momentos saber sobrellevar los partidos. Y si al final de cuentas muestran entereza al momento de los enfrentamientos que tengan de aquí hasta los cuartos, semifinales, incluso hasta la final, pues incluso pueden ir escalando en posiciones, porque también es verdad que otros equipos se van a ir eliminando. Sin más, yo lo dejo por acá. Nos vemos en el próximo video. Adiós.